Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver el resumen de Models por Mark Manson. Models no trata sobre ser despreciable o exigente con las mujeres, sino de centrarse en convertirse en una persona más atractiva y honesta, superar las inseguridades que se interponen en el camino de la mayoría de los hombres con respecto a las mujeres. Este resumen lo voy a dividir en 3 partes, pero solo para que sea más sencillo de entender, no es que así esté dividido en el libro, así que empecemos. Así que la parte 1 del resumen es ¿qué nos define como atractivos? Y primero es el comportamiento. No diga que ser poderosos, ricos y famosos son atributos que nos harían más atractivos. Sin embargo, estas no son una condición necesaria. Los estudios muestran que las mujeres distinguen el estatus social por cómo nos comportamos con otras personas, cómo se comportan otras personas con nosotros y cómo nos tratamos a nosotros mismos. La presencia o ausencia de estos aspectos son evaluados por las mujeres mediante la observación, más o menos conscientes del comportamiento masculino. Por eso la selección a partir del comportamiento suele demorar un poco más, aunque muchas veces ocurre casi inmediatamente. Luego está el deseo sexual. Las mujeres quieren ser deseadas, y cuanto más asertivos seamos demostrando nuestro deseo, más fuerte será su excitación, incluso cuando inicialmente no demostraba ningún interés. El estatus en sí mismo atrae a las mujeres de una manera que nos vean como una potencial pareja, pero ser físicamente asertivo y sexualmente directo desencadena la excitación sexual de una mujer. Pero hay una gran diferencia entre expresar nuestro deseo sexual de manera honesta y desinteresada, y la adulación que es deshonesta y busca la reacción de la otra parte. Es importante notar que estos cumplidos son sexuales, no emocionales. Expresar nuestro deseo sexual es crucial si no queremos terminar en la zona de amigos. Al menos claro que ese sea nuestro deseo. Bien, no ser necesitado. Esto aparece en muchos libros de seducción, pero en Models habla explícitamente de que cuán atractivo es un hombre es inversamente proporcional a cuán necesitado sea. Cuanto más necesitado, menos atractivo, y viceversa. Esto significa estar más involucrado en nuestra propia percepción que en la de las otras personas. La forma de construir una verdadera confianza y volverse más atractivo es invertir en uno mismo. Las mujeres generalmente se sienten más atraídas por los hombres que están más interesados en sí mismos que en ellas. Idealmente, dos individuos emocionalmente sanos comenzarán una relación con ambas inversiones bajas e irán aumentándola a medida que la relación crezca. Vulnerabilidad. Muchos libros de seducción hablan de vulnerabilidad, pero no de la forma en que lo hace Models. Se trata simplemente de mostrarnos tal como somos. No es solo estar dispuestos a compartir nuestros miedos o inseguridades, sino abrirse al rechazo. La vulnerabilidad representa una forma de poder profunda y sutil. Un hombre que puede mostrarse vulnerable le dice al mundo: no me importa lo que pienses de mí, esto es lo que soy y me niego a ser otra persona. Está diciendo que no es necesitado y que tiene un alto estatus. Los hombres con comportamientos de alto estatus se sienten cómodos con su vulnerabilidad. Un hombre cómodo con su vulnerabilidad es lo opuesto al hombre necesitado. Como tal, la vulnerabilidad es el camino de la verdadera conexión humana y convertirse en una persona verdaderamente atractiva. Lo atractivo que seamos se basa en nuestro comportamiento no necesitado. Nuestro comportamiento no necesitado se basa en cuán vulnerables somos. Y cuán vulnerables somos se basa en lo honesto que seamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces la idea es que todo lo que decimos debe ser lo más auténtico posible. No hay atajos, no hay trucos. Lo decimos porque es en serio y lo decimos porque es lo que creemos. No intentamos ser cool o actuar como si no estuviéramos interesados cuando sí lo estamos. Si un hombre no tuviera miedo de ser rechazado, tendría la confianza para expresar honestamente su atracción por una mujer. Esta es la verdadera honestidad. La siguiente es establecer límites. El primer paso para establecer límites es aprender a decir que no a las personas. Comenzar a tener opiniones sobre lo que nos gusta y toleramos y de lo que no. Primero seamos honestos con nosotros mismos y luego con los demás. Nuestra capacidad y disposición para establecer límites es inversamente proporcional a lo necesitado que seamos. Un hombre no necesitado no busca imponer sus límites por sobre los demás, simplemente está interesado en mantener sus propios límites. Valora su tiempo y felicidad más que recibir la atención de una mujer. Parte 2 es el proceso de seducción. Al comienzo de la relación, las mujeres tienden a estar menos comprometidas y necesitadas. Cuando un hombre se acerca a ella y le induce a involucrarse más que él, este es el proceso de seducción. A diferencia de otros libros como el Mystery Method, que
que suele elegir sus estrategias según el atractivo de una mujer, en Models se las divide según su interés. Y estos son poco receptivas, neutrales y receptivas. Entonces, poco receptivas son las mujeres que no están disponibles o interesadas en tener una relación romántica con nosotros. No pierdan su tiempo tratando de conquistarlas. Lo mejor que pueden hacer es alejarse. Neutrales. Los hombres generalmente sabemos si estamos interesados en alguien rápidamente, pero no es así siempre para las mujeres. El objetivo con las mujeres neutrales es tomar una acción polarizadora que las obligue a decidir si le gustamos. Esto significa tocarlas, invitarlas, bromear, coquetear con ellas, etc. Si ellas no muestran un claro interés, se moverán hacia una persona poco receptiva. Y luego están receptivas. Son las mujeres que ya se sienten muy atraídas hacia nosotros. Podemos saber si ellas son receptivas, si inician una interacción con nosotros, contacto visual, acercarse, tocar, etc. O son recíprocas a nuestros avances con entusiasmo. Esto significa devolver nuestros toques, haciendo un esfuerzo para permanecer cerca de nosotros, dejando a sus amigos, etc. Por lo general vamos a atraer a mujeres que tienen una educación, aspecto, interés y éxito similar. Si dos personas no coinciden, habrá fricción. Pero si nos enfocamos en conocer mujeres que compartan nuestros intereses, valores y necesidades, entonces probablemente tendremos un mayor número de mujeres receptivas y que disfrutaremos más. Luego está lo que se llama estrategia de citas, que es la polarización que hablé antes. La polarización es todo lo que sea coquetear, burlarse, bromear, pedirle de bailar o tener una cita. Incluso lo que se le llama en Mystery Method los negas o flirtear. Si queremos que una mujer deje de ser neutral, debemos polarizarla. Cuando hacemos esto, las mujeres se pueden sentir atraídas por nosotros o nos rechazarán. Para que una mujer se vuelva receptiva, debemos demostrarnos menos necesitados que ellas, expresándole libremente nuestra vulnerabilidad e identidad. No intentemos actuar de manera que haga que todas las mujeres gusten de nosotros, porque de esa manera estaríamos buscando su aprobación. Simplemente provoquemos una reacción, ya sea buena o mala. Esto lo hacemos haciéndolos vulnerables, diciéndole que nos gusta o polarizando de una forma u otra, y sintiéndonos cómodos con cualquier resultado. Como hablábamos en la sección de vulnerabilidad, seamos honestos incondicionalmente. Lo que realmente decimos no importa, el por qué lo decimos es lo que importa. Se trata de la interacción y la subcomunicación detrás. Y luego está la parte 3, los 3 principios. Hay 3 factores que determinan nuestro éxito con las mujeres, y estos son: 1. Estilo de vida, creando un estilo de vida atractivo y enriquecedor. 2. Coraje, superar nuestros miedos e inseguridades en torno a las mujeres. Y 3. Habilidades sociales, dominar la expresión de nuestras emociones y comunicarse con los demás. Mejorar cada uno de estos puntos perfeccionará nuestros resultados. Cada uno de estos 3 principios se pueden trabajar de forma independiente, pero mejorar uno de estos 3 a menudo beneficia indirectamente a los otros 2 y viceversa. El porcentaje de mujeres que sean receptivas a nosotros aumentará proporcionalmente a la calidad de nuestro estilo de vida, nuestro estatus social y apariencia. Nuestra capacidad para conocer a la mayor cantidad de mujeres estará determinada por nuestro coraje para acercarnos a ellas, y el porcentaje de mujeres que pasen de neutral a receptivo será proporcional a lo bueno que sea nuestro juego o habilidades sociales. La forma de mejorar cada uno de estos fundamentos es profundizar nuestra vulnerabilidad en cada uno de ellos. Entonces, estilo de vida. Lo mejor antes de comenzar a hablar con una mujer es tomar un papel y hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué valoramos de una mujer? Inteligencia, educación, humor, honestidad, afecto, curiosidad, intereses similares. Las mujeres con los rasgos que valoramos, ¿dónde las encontramos usualmente? ¿Qué es lo que más disfrutamos hacer en nuestros tiempos libres? Tocar música, nos gusta escribir o leer, nos gustan los deportes y las competencias. ¿Qué eventos podemos participar y explorar esos pasatiempos? Debemos tener opiniones propias. La forma más fácil de ser interesante es probar cosas nuevas y tener una opinión formada sobre diferentes temas, sin preocuparse por lo que otras personas pueden pensar o sentirse ofendidas. Coraje. Quizás la ansiedad sea la mayor culpable cuando se trata de evitar que los hombres salgan y conozcan nuevas mujeres, pero salir y hablar con nuevas personas nos ayudará a eliminar esa ansiedad o al menos a sobrellevarla. La respuesta más común cuando tenemos miedo es evitar el problema. Generalmente nos convencemos de que en el fondo no lo queremos. En este caso, por ejemplo, conocer mujeres. Sin embargo, no es más que una forma de mentirnos a nosotros mismos. ¿Cómo romper nuestro patrón de ansiedad?
Pensemos en lo que nos preocupa más: acercarnos a una mujer, demostrar interés sexual, invitar a salir a una chica, dar el primer beso, tal vez todas las anteriores. Si por ejemplo nos genera ansiedad acercarnos a una mujer, entonces deberíamos exponernos a eso de forma constante e incremental. Primero podríamos acercarnos a alguna mujer todos los días solo para pedir la hora. Una vez que nos sintamos cómodos haciendo eso, podríamos preguntarle cómo les va o lo que sea. Continuamos haciéndolo más difícil hasta que podamos acercarnos a las mujeres diciéndoles lo que nos gusta y pidiéndoles una cita. Este método funciona para cualquier aspecto de nuestra vida en el que necesitamos tomar medidas. El coraje es una forma de disciplina, tal como desarrollar un músculo. Cuanto más coraje obtengamos, más capaces seremos de realizar acciones cada vez más audaces. Las acciones audaces requieren mucha vulnerabilidad y destruyen los comportamientos necesitados. Cuanta mayor audacia tengamos, mayor será la atracción que crearemos. Recuerden, una mayor audacia conduce a una mayor polarización. Y 3. Habilidad social. Las habilidades sociales son una serie de hábitos superpuestos. Si tenemos problemas para conectar con otras personas, probablemente hayamos desarrollado hábitos de comunicación que no son atractivos. Identifiquemos los hábitos buenos o malos que deseamos construir o eliminar, y concentrémonos en ellos conscientemente hasta que nos sean naturales. Por otra parte, no existe un hombre que sea bueno con las mujeres que alguna vez no las asuste o sea raro. Lo cierto es que si somos abiertos con respecto a nuestra sexualidad, a veces puede resultar extraño para algunas mujeres. Por ejemplo, si conocemos a una chica y simplemente le decimos "me encantás, me gustaría invitarte a salir", es una de las cosas más poderosas y prácticas que podemos decir. No solo es vulnerable, sino que también genera mucha más tensión sexual. Recuerden que lo que hablamos tiene mucho más que ver con nuestras intenciones que con nuestras palabras. Conclusión. Personalmente, en todos los libros que he leído, Models creo que es el que más acertado está en cuanto a mejorar en citas y relaciones. Libros como el Mystery Método son libros que tuvieron un gran impacto también y que incluso recomendaría para tener distintas visiones de juego y experimentar. Pero siempre recuerden que los valores y la forma en que interactuamos con los demás van a determinar la calidad de nuestras relaciones en la vida. Si manipulan y juegan juegos, eventualmente van a atraer a personas que hacen lo mismo. Como dije, estos temas y muchos otros también son tratados en mi libro Seducción Simplificada. Así que se los recomiendo y hasta la próxima.